probablemente el que está lanzando la pregunta lo está haciendo desde el punto de vista de la honestidad, ¿no? Pero es que un político no es honesto y la Reserva Federal está formada por políticos y no les interesa en absoluto tener tipos de interés elevados porque, bueno, porque tienen los estados tienen una deuda impagable que tienen que refinanciar todo el rato con más inflación. Antes de ver el vídeo al completo, recuerda darle a like, suscríbete a mi canal y déjame tu comentario. Fíjate, abriendo el melón de los bancos centrales, relacionado con la inflación, porque está absolutamente relacionado con la inflación, porque los bancos centrales están en lucha con la inflación. Los bancos centrales llegaron, tarde no, lo siguiente para combatir la inflación. Una vez que se han puesto al día con este combate contra la inflación, ahora están en el argumento contrario. Ahora están diciendo, no, es que queda trabajo por hacer. Powell lo dice en cada comparecencia y dice, ya no una, dos subidas de tipos de interés. Claro, es que cuando la inflación te está demostrando que desciende poco a poco, cuando hay indicadores adelantados que sobre todo el mercado de bonos, que se está metiendo un susto importante, ¿no? Están los inversores en bonos diciendo, cuidado, ahí sí que descontando recesión clarísima a nivel económico. Vas hacia esa dirección. Y yo hacía una comparación hoy en redes sociales que me parece muy interesante para que lo entendáis, ¿vale? Esto es como si vas en un coche y de repente te empiezan a fallar los frenos y vas en dirección a un acantilado y te empiezan a fallar los frenos porque ya no tienes capacidad, cada vez tienes menos capacidad de frenar, ¿no? Se van consumiendo las pastillas del freno. Pues llega un momento y dices, ojo que a lo mejor me caigo por el acantilado o me pego un volantazo y tal. Y la economía va así. La economía es un coche al que le están fallando los frenos yendo en dirección a un acantilado. Estamos en esas. ¿Que podemos esquivarlo? Puede ser, pero que las probabilidades te están indicando a que tienes que tener mucho cuidado porque es que ya no ni frenada. Es que a lo mejor se estrella el coche, por desgracia, porque están empecinados los bancos centrales ahora mismo en no, es que hay que subir tipos. Pero vamos a ver que hay un retraso siempre de los efectos de la subida de tipos. Es que te vas a pasar, tío. ¿No? Es que... Totalmente, me gusta muchísimo tu argumento porque es esto, siempre que, o sea, si te patinan las ruedas del coche, a no ser que sea un especialista, nunca sabes dónde vas a parar. Te quedarás o sea, antes o detrás. Nunca vas a frenar en la línea exacta donde te gustaría. Entonces, ahí es muy fácil esto. Si le vamos dando, pues al final saltaremos. Y eso es que es impepinable. O sea, no hay lo que decimos siempre, ¿no? Si nunca en la historia se ha conseguido hacer esto correctamente sin entrar en una recesión, como decías antes, en la historia no se repite, pero rima. Por lo tanto, es muy fácil que esta vez pues también nos caigamos, ni que sea que se nos caigan dos ruedecitas por el acantilado. Es que te hago una pregunta, Robert, con la confianza que nos tenemos ya, ¿no? De mucho tiempo. ¿Qué economía, con el nivel de deuda que tiene Estados Unidos, o puede tener Europa, por ejemplo, resiste durante mucho tiempo unos tipos al 5 y pico, 6%? Con el nivel de deuda que tenemos. No, es que es imposible. O sea, es que además tenemos que juntar esto. O sea, ¿por qué hay este nivel de deuda? O sea, si llevamos X años con la deuda casi gratis, pues la gente, las empresas, todo el mundo lo que ha intentado es tener el máximo de deuda porque era financiamiento gratis. O sea, es que no hacerlo no era comprensible. Entonces, de repente te has encontrado con esa monstruosidad y ahora estabas en una situación muy crítica. Entonces, claro, ahí hay un recorrido, tienes unos meses de calaje, o sea, y los particulares, las empresas, todo el mundo puede ir tirando un poco más, pero hasta cierto punto. O sea, habrá un momento en el que eso no se pueda pagar. De hecho, ya vimos esos problemas que empezaron a tener, primero, evidentemente, los bancos, pero con el tema del real estate, estamos viendo cómo el sector del real estate está claramente bajando. O sea, es que no tiene ningún sentido. Lo que ocurría hace prácticamente que un año y medio con los coches de segunda mano que valían animaladas, están Era bajando tremendo. los precios. Sí. Claro, Están cayendo en claro, picado, además, un 5,5% creo que han caído en este último dato de IPC. Corregidme si no es así, pero un 4 y pico, un 5 y pico, es una barbaridad. Está habiendo un claro. ajuste tremendo.
Quería hablar un poco, repasar la situación de la economía de Estados Unidos. Las peticiones iniciales de desempleo están ya mostrando síntomas de cambio de tendencia, lo venimos anunciando durante los últimos tiempos. Mañana en mis redes, además, comparto un gráfico que he extraído de un informe de Morgan Stanley, de JP Morgan, perdón, que lo he estado ahí desnudando ese informe, y que dicen que en los niveles de repunte que hemos tenido de peticiones iniciales de desempleo coincide con épocas en las que efectivamente se confirma recesión económica. Lo que pasa es que hay un decalaje entre ese primer repunte tan fuerte a que llegue esa recesión económica. Hay más síntomas, pero luego hoy hemos conocido datos de construcción de viviendas, sorprendentemente han subido un 27% y se esperaba un descenso del 0,8%, nuevos permisos de vivienda, y hay como señales contradictorias, ¿no? ¿Cómo ves la situación, sobre todo mercado laboral, la FED también ahí diciendo que igual hay más subidas, más de una, han pasado muchas cosas estos días? Bueno, creo que a lo mejor lo más sencillo es dejar una foto para que la gente entienda, porque yo creo que hay una cultura financiera, y perdonadme parte de la audiencia si os sentís ofendidos, pero hay una cultura financiera en España brutal, ¿no? No se sabe distinguir de el largo plazo del corto plazo, el trading de la inversión. O sea, hay una especie de sensación de que puedes hablar a largo plazo, pero como a corto plazo no te dé la razón, te linchan, ¿no? Y yo voy a hacer, si me permites, una aclaración muy rápida. Yo publico, por ejemplo, todos los lunes la visión de mercados y luego el repaso al mercado en 60 minutos los viernes. Son 2 seminarios de 1 hora cada uno, gratuitos, donde doy mi opinión sobre lo que va a pasar con todos los índices de la bolsa estadounidense, la bolsa europea, al menos el DAX y el IBEX, el Nikkei y la bolsa china, y así un montón de activos. Y cuando rompió 4.210 el S&P, dijimos se va a ir a 4.325, y si rompe 4.325 se va a ir a 4.450, 4.625, y es lo que ha ocurrido. Y dices, vale, ¿eso hace que la crítica a la situación económica desaparezca? Digo, no. ¿Por qué? Digo, pues porque una cosa es cómo nos posicionamos desde el punto de vista de corto plazo trading, donde están las oportunidades de estar expuesto al mercado durante unos días o incluso unas semanas, y lo otro es si tú quieres meter tu dinero a nivel patrimonial en la bolsa a estos niveles con el panorama que tienes para los próximos años. Son 2 mundos distintos y la gente los mezcla. Y dices, vale, entonces, ¿has comprado a nivel trading el mercado? Digo, sí, he hecho operaciones, por supuesto. ¿Has comprado a nivel patrimonial el mercado? Digo, no. ¿Tienes una visión positiva en el corto plazo? Sí, mientras el DAX no pierda 15.700, creo que tiene muy buena pinta. Mientras el S&P 500 no pierda 4.170, creo que tiene muy buena pinta. Y las correcciones hacia esa zona, digo que hay que comprarlas con un stop ceñido. ¿Por qué? Digo, pues porque se está produciendo una capitulación entre la visión bajista, porque había un exceso de coberturas de cortos, porque había un posicionamiento desde 2022 y principios de 2023 muy agresivo en el S&P mini, cortos como en el año 2008, y cuando no se da la realidad de la recesión en el corto plazo, la gente empieza a darse cuenta que está mal posicionada y tiene que quitar esas coberturas o tiene que cubrir o rebalancear sus carteras, y eso provoca entrada de dinero al mercado y automáticamente un buen comportamiento. Entonces, vale, hasta ahí, ¿qué estás explicando? Estoy explicando el por qué sube el mercado y el por qué puede seguir subiendo. Entonces, vale, ¿cambias tu opinión respecto a va a haber una recesión? No. ¿Por qué? Porque cualquiera te diría, porque la FED te dice que no va a haber una recesión. Digo, ya lo sé, ha pasado la previsión de 0,4 a 1%. Y tienes también una situación por parte del BCE que te dice que vamos a crecer al 0,9 y al 1,5 el año que viene. Con lo cual, ninguno de los bancos centrales asume que va a haber una recesión económica. ¿Por qué estás tan negativo? Digo, bueno, pues estoy tan negativo porque tienes una de las curvas más invertidas desde el año 1980, con una probabilidad de predicción tremendamente fiable. ¿Por qué no cae el mercado entonces? Porque la curva invertida no te da el timing. El timing te lo da cuando se desinvierte la curva. ¿Por qué? Pues en ese momento los bancos centrales ven que llega la recesión y empiezan a bajar tipos de interés y se produce el efecto contrario. Por tanto, es la desinversión de la curva lo que de alguna manera te dice que ya la recesión está a punto de llegar. Antes puedes estar 2 años esperando, como ha pasado en ocasiones. Y más cosas, porque el spread de crédito no se ha abierto como debería, porque las primas de volatilidad no se han disparado como debería, pero por encima de todo, porque desde hace 100 años, que es el dato que se puede estudiar más fácilmente porque hay disponibilidad de información, ¿no? Todos los ciclos expansivos, todos y cada uno de los ciclos expansivos han muerto de la misma manera, por incrementar el coste del precio del dinero. Y dices, vale, ¿cómo ha sido el incremento del coste del dinero esta vez? El más rápido de la historia. Desde 1980 no habíamos visto nada igual.
¿Se ha acabado? Digo, no, te acaban de decir que todavía pretenden subir 2 veces más los tipos de interés y el BCE no se atreve ni a decirte dónde está el punto terminal de subidas. ¿Está la economía sensible a la subida de tipos? Por Dios, con una burbuja inmobiliaria y con un nivel de endeudamiento histórico. Nunca antes habíamos llegado a estos niveles de endeudamiento. Claro que está sensible al coste del dinero. Y dices, vale, entonces es cuestión de tiempo. Van a romper el sistema, van a cargarse la economía. No me creo el escenario, pero tampoco me creía el escenario de que no iba a haber inflación. Y la hubo. A pesar de que nos decían que no iba a haber inflación. De hecho, cuando hubo inflación te dijeron que era transitoria. Todo es mentira. No me creo el escenario que plantean. Y como no me creo que no vayan a provocar una recesión, tampoco me creo que los resultados empresariales vayan a estar subiendo trimestre a trimestre de aquí a finales de 2024. Y esa tesis, que sigue siendo completamente válida y que cuanto más alargan la política monetaria restrictiva, que no es solo subir tipos, como en el caso del BCE va a aumentar el QT o Quantitative Tightening, lo único que hace es fortalecer mi idea de que no me quiero meter en el mercado porque de aquí a un año, año y medio, creo que va a estar mucho más bajo. Y eso no tiene por qué colisionar con las oportunidades de trading al alza que se puedan producir cuando se da un evento de que se rompe un techo y eso arrastra a la gente a que se meta. El que no entiende esta diferencia está muerto en el mercado, porque va a mezclar conceptos de inversión con conceptos de trading. Y cuando veo muchas de la gente que se airada en las redes, te digo, es que no entiende. El problema de estar tan airado es que no has entendido todavía la diferencia entre tener una visión macroeconómica de inversión a medio o largo plazo a tener una opinión de trading. En el trading cabe todo. Tú puedes ganar pasta comprando tecnológicas que perdían dinero en 2021, que subieron un 500%. Era un disparate, sí, pero de trading podías haber ganado mucho dinero hacia arriba. Luego colapsaron. Son dos mundos que viven en paralelo y que la gente tiende a juntarlos o a combinarlos porque no tienen idea de dividir una visión de largo plazo de una visión de trading. Ahí está el kit de la cuestión. Es justo lo que te iba a preguntar, lo del mercado laboral, si crees que el primer recorte irá de la mano de destrucción de empleo, que la Fed diga, ya está, ya ahora sí que nos hemos pasado de frenada, ha habido destrucción neta de empleo y ya pues decidimos recortar tipos. Bueno, ojalá, ¿no? O sea, si al final consiguen controlar la inflación y no ha pasado nada con el empleo, pues será la primera vez en la historia y habrá que sacarlos a hombros, pero no es necesario hacer daño al mercado laboral. Si consiguen no hacerlo, pues obviamente empezarán a bajar tipos simplemente para reactivar la economía. Al final será, pues habrán bajado el nivel de actividad, pues los empleos seguirán y bueno, pues para subir otra vez el nivel de actividad y el consumo bajarán los tipos y ya está. Yo creo que la clave está en la inflación más que en el empleo, ¿no? Es más el mandato de mantener una cifra de desempleo adecuada. Pero claro, es que ahora están prácticamente en mínimos históricos. No es exactamente mínimo histórico, pero están en 3,6 o 3,5, ¿no? Si no recuerdo mal. Bueno, pues no sé, tienen mucho margen, ¿no? O sea, pueden mucho margen. Bueno, más o menos ya lo ven con un nivel de desempleo muy alto, el 4,5, 4,5. O sea, pero bueno, todavía tienen un 1% allí que pues pueden esperar, ¿no? a bajar los tipos hasta llegar a ese 4,5 si es necesario porque la inflación no baja, ¿no? Sí, justo en el último dato de empleo fue tasa de paro del 3,4%, subió al 3,7%, con unos datos de creación de empleo bestiales, que no había como concordancia entre que suba 3 décimas la tasa de paro, que en Estados Unidos eso es de golpe mucho, con la creación de empleo de 300 y pico mil nóminas no agrícolas. No tenía mucho sentido, pero bueno, es que la metodología también es la que es una encuesta que ha contestado el 30% de la gente, pero bueno, eso es otro debate, pero es verdad que el paro semanal ya sí que ha cambiado la tendencia, que los modelos, por ejemplo, de la Fed de Kansas, que antes lo estaba comentando en las claves de la semana, sí que indican ya destrucción de empleo, pero las nóminas no agrícolas no, empieza a haber disonancia, suele pasar esto antes de las recesiones además, es muy curioso todo lo que está pasando, ¿no? Pero fíjate, un dato curioso, y que además lo preguntó antes Jordi VR por ahí, y decía que ¿qué opinamos del petróleo? Porque el petróleo también siempre se anticipa a recesiones, ¿no? Y lo que estabas comentando tú ahora, sigue descendiendo a pesar de ese recorte de la producción. ¿Crees que puede tener más tendencia bajista el petróleo, aunque se ha movido muy lateral en los últimos meses, pero puede caer más con esta carencia de demanda? Que China también estamos viendo que están cayendo las exportaciones, ¿no? La demanda global pues está contrayendo, se está empezando a mostrar estos síntomas. ¿Qué te parece lo del petróleo? Que me lo preguntaban por aquí, digo, pues ya que lo has mencionado, lo lanzamos. Bueno, la verdad es que lo del petróleo a mí se me hace muy difícil de predecir. La verdad es que cuando son extremos sí lo ves claro, pero cuando está en zonas así medias, a mí se me hace muy difícil poder decir caerá o subirá, ¿no?
Sobre todo porque al final es el único cártel permitido del planeta, me parece, ¿no? El que hay unos tíos que se ponen de acuerdo y le ponen y recortan y acuerdan cosas, ¿no? Que no tiene casi ningún, que no le permiten nada más, vaya. O sea, que es una cosa única. Entonces siempre tienes la manipulación esta de cuando quieren recortan en producción y lo mantienen más arriba, ¿no? No creo que lo bajen mucho más, ¿no? Además, creo que si no recuerdo mal las últimas cifras, si está por el entorno de los $60, pues todo lo que es fracking de Estados Unidos, que es un poco la competencia, digamos, de la producción de la OPEP, no puede producir porque produce pérdidas. O sea que si ese entorno de 60, 60 y picos, ya es un entorno en el que protegen su margen, porque tienen unos márgenes altísimos, ¿no? Porque pues, los países productores realmente lo producen a nada de precio, tienen un margen muy alto, mientras se aseguran de que la parte de fracking, que es la competencia, no puede entrar en el mercado, ¿no? Con lo cual tienes este juego, ¿no? Que ellos juegan a estas dos bandas, ¿no? Es decir, bueno, pues protejo la mía y me saco de encima a los productores más caros para que no puedan entrar en el mercado. Entonces, me imagino que irán bajando la producción si ven que no se vende al precio que tocan. La duda de todo esto, con el mensaje que estás diciendo, y mi duda personal, es si el daño ya está hecho. Es decir, si las subidas de tipos ya han causado un daño que todavía no estamos viendo. Que sí que estamos viendo, por cierto, muy levemente, en el paro semanal, que ya ha cambiado la tendencia. Ahí ya es cierto que ha cambiado la tendencia. Y luego también en la tasa de paro, ¿no? En la tasa de paro sí que ha subido 3 décimas. Las NFPs van disonantes completamente con la tasa de paro. Esto es una anomalía rarísima, pero es verdad que hay que tenerlo en cuenta y que el 30% de la gente contesta las encuestas de los NFPs, ¿no? De los, las nóminas no agrícolas, para los que no entienden a qué me estoy refiriendo, ¿no? La creación de empleo. Pero mi duda de todo esto es eso, si el daño ya está hecho. En realidad, en el mercado del crédito ya hemos visto lo que ha sucedido con los bancos regionales y puede haber más ruido con todo esto, porque los tipos los han llevado más altos. Y de hecho ahora es cierto que se descuenta 100% de probabilidades de pausa, pero el mercado descuenta ahora 70 y pico % de probabilidades de nueva subida en julio. Han subido. O sea, es una cosa rarísima lo que está pasando en los mercados. A ver, yo creo que el planteamiento que tú haces es muy inteligente, ¿no? La realidad es, esto es como la persona que bebe mucho alcohol y de repente deja de beber alcohol, pero ya se ha destrozado el hígado, ¿no? Y eso podría estar pasando ya, ¿no? Realmente todo este daño. Yo creo que hay cosas que no hemos visto aún. O sea, los tipos de interés al 5,5% es un ajuste fuerte, un ajuste que no hay que mirarlo como algo negativo, porque Héctor, si algo es positivo es normalizar el riesgo en los mercados y normalizar el riesgo en la compra de activos y sobre todo lo que está pasando cuando un banco quiebra, cuando alguna empresa quiebra como consecuencia de que los tipos de interés están subiendo, no es otra cosa que una purga que hace el mercado. El mercado expulsa aquello que no tiene que estar y premia aquello que tiene que estar. Y eso es bueno para la calidad de vida de todos. Y es bueno para el crecimiento y para las economías de escala y para que los procesos productivos se generen en la duración correcta que el tipo de interés marca, ¿vale? Ahora bien, sí es verdad que yo creo que hemos roto muy poquitas cosas para lo que debería romperse, teniendo en cuenta que llevamos 11 o 12 años de desfase de riesgo, desfase monetario, y creo que eso todavía no hemos visto algunas cosas que veremos los próximos meses, seguro. Estoy de acuerdo. Y de hecho este decalaje entre ya no tanto impacto en el desempleo y lo que estamos viendo en la foto real, yo creo que nos está sorprendiendo prácticamente a todos, ¿eh? Nos está sorprendiendo. Yo me esperaba más destrucción de empleo, me esperaba otras señales previas y no lo hemos tenido. Y mira, JM Mota 74, que es habitual por aquí, te lanza una pregunta que es muy interesante y muy ligado con esto que estamos diciendo. Dice, Gustavo, si hay soft landing o una recesión leve, ¿para qué va a rebajar los tipos la Fed de manera agresiva cuando tiene la posibilidad de normalizar política monetaria? En realidad lleva razón, ¿no? Llevamos mucho tiempo con esta enyonquización de la economía, de tipos en negativo, de tipos al cero y tal. ¿Por qué lo iba a bajar si no viene recesión? Es correcto que la pregunta es inteligente, pero también parte de la base de un cerebro que es honesto. Probablemente el que está lanzando la pregunta lo está haciendo desde el punto de vista de la honestidad, ¿no? Pero es que un político no es honesto y la Reserva Federal está formada por políticos y no les interesa en absoluto tener tipos de interés elevados porque tienen los estados tienen una deuda impagable que tienen que refinanciar todo el rato con más inflación. Y teniendo unos tipos de interés elevados, lo que estás haciendo es pegarte un tiro al pie. Es decir, un político que mantenga los tipos de interés elevados es un político que es honesto. Y los políticos no son honestos por naturaleza. Con lo cual, la pregunta del interlocutor es buena, pero la realidad es que él está pensando como desde el punto de vista de
de la sensatez hablando en términos económicos y financieros, pero no desde el punto de vista hablando en términos políticos. Y es que la Reserva Federal está formada por políticos que necesitan generar inflación para seguir pagando su deuda. Y más los americanos, que tienen la capacidad de exportar parte de esa inflación y que la deuda la pague el resto del mundo, ¿no?